No importa lo que pase, Cristo está en la barca contigo. No importa que tenga que atravesar turbulencia, Cristo está en tu barca. Y si Cristo está en la barca, no debemos temer mal alguno. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema específico y con muchas situaciones que estamos viviendo. Vamos a hablar de la injusticia social versus la función del remanente de Dios. ¿Quién es el remanente de Dios? Tú y yo somos ese remanente de Dios. ¿Y por qué hablamos de la injusticia social? Porque cada vez son más injustos los gobiernos que nos gobiernan. Vamos a leer para esto, para intentar entender esto, en el libro de Éxodo 23, 6 al 8, también leeremos en Levítico 19, 15 y también vamos a leer en Deuteronomio 19, 16, versículos 19 y 20. Leemos la palabra de Dios en Éxodo 23, 6 al 8. Leemos en actitud reverente a nuestro Dios para que entendamos la función del remanente de Dios. Dice la palabra: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabras de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo justificaré al impío, dice el Señor. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Levítico 19, 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Deuteronomio 16, 19 y 20. No tuerzas el derecho, no hagas asesión de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega a los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Bueno, amado Dios y Padre Celestial, esta palabra que hemos leído son las palabras que nosotros somos llamados a poner en práctica en el día de hoy, en medio de un mundo que cada vez más la injusticia es mayor. Señor, pon tu palabra en mis labios. Solo quiero hablar palabras de edificación. Pero las cosas no van bien, mi Señor. La mal llamada democracia entre comillas, está representada hoy por tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Ellos crean las leyes, ellos la proclaman, ellos la establecen como ley, y a partir de ahí, quien no la cumple puede ir hasta la cárcel o puede caer preso, y hay países que pueden ser condenados hasta pena de muerte por incumplir las leyes que ellos crearon, que creó un parlamento que fue elegido por usted y por mí. Amén. Y cada día son peores las leyes que van creando. Hay algunos países como Rusia, como China, como la India, como Turquía, que su gobierno es un tanto diferente el sistema, porque todo gira en torno a la hegemonía del líder máximo. Amén. Pero cuando analizamos todos estos gobiernos, nos damos cuenta que son más de lo mismo. Son más de lo mismo porque cada vez son más represivos, más impositivos. Amén. Y solo imponen leyes para sus propios beneficios. Mientras que, por otro lado,
vemos que esta semana que ha pasado, funcionarios del gobierno, entre ellos diputados, son sorprendidos, ¿verdad?, con imágenes, compartiendo su vida con prostitutas, consumiendo drogas y bebiendo alcohol. Entre ellos, otros funcionarios del gobierno también. Y esos son los que crean las leyes en los parlamentos, los que publican esas leyes. Imagínese usted quién nos gobierna. Una persona absorbiendo drogas potentes y consumiendo alcohol. Esos son los que nos gobiernan hoy. Más o menos decentes algunos. Pero los que no pueden hacerlo, lo que hacen es que encubren a los que lo hacen para no perjudicar su grupo. Pero todos son iguales. Y por otro lado, se proclama y se publica la ley trans. Y la máxima autoridad de la Iglesia Católica se pronuncia en favor de ellos. Y nosotros, los cristianos, los evangélicos protestantes, en Europa y América Latina, somos los únicos que quedamos como obstáculo para esto. Por eso les digo que penosamente nos esperan grandes persecuciones. Porque quien se opone a una ley puede ser llevado a la cárcel. Y usted y yo tenemos que oponernos a todo lo que contradice la palabra de Dios. Quien no quiera está libre para hacerlo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. En la calle no puedo hacerlo porque ya hay leyes que protegen eso, pero aquí en el altar sí. Aquí en el altar sí. Por eso le dije que usted es el remanente del Señor y que está llegando el momento donde usted debe entrar en acción, no quedarse inerte, no quedarse apartado. Tiene que estar de un lado o del otro lado. Por otra parte, vemos la gente desesperada, huyendo de la guerra, huyendo del hambre. Y en la región de Calabria, Italia, una embarcación con más de 220 personas se estrella llegando casi a 100 metros de la playa. Y la mayoría que venía buscando un sueño a Europa, de Siria, de África, encontraron la muerte. Así va el mundo hoy, hermanos míos. Y no hay esperanza en el horizonte. Solo creemos que los días irán de mal en peor, y por eso creemos que el remanente debe afirmarse en el Señor. Muy cerca de esta región, allí también han acontecido varios naufragios, pero nos llama la atención uno que aconteció hace casi 2000 años, donde el apóstol Pablo, en la isla de Malta, se produce un naufragio en una embarcación en la que iban 266 personas, pero ni uno se ahogó. Llegaron en tablas, llegaron como pudieron a la orilla, y ni uno se ahogó, porque Dios había estado, el ángel del Señor, con Pablo, y le había dicho que no se ahogaría ni uno, porque Pablo iba con un propósito, y por un siervo de Dios que había en aquella barca, ni uno se ahogó. Tú eres ese siervo de Dios, tú eres el remanente de Dios que hoy representa la fe verdadera en Cristo Jesús. No importa lo que pase, Cristo esté en la barca contigo. No importa que tenga que atravesar turbulencia, Cristo está en tu barca. Y si Cristo está en la barca, no debemos temer mal alguno. Aunque vengan persecuciones, debemos soportarlas y no decir: ¿dónde está Dios que no me defiende? Cristo lo había dicho antes. Léase Mateo 24. Aún su propia familia lo podrá repudiar,
escúchelo bien y entiéndalo. Porque usted se oponga a todo lo que están edictando los gobiernos en leyes, su familia podrá repudiarlo y podrá echarlo de la casa diciendo: vete de aquí, porque ahorita vendrá la policía a buscarte a ti y nos llevarán a nosotros también. Eso es bíblico, eso lo dijo Cristo. Aún tu familia te podrá aborrecer. Aún el padre podrá aborrecer al hijo y el hijo al padre, porque es un tiempo peligroso. Así es. Pero el que persevera hasta el fin, ese alcanzará la salvación, dijo Cristo. Amén. Y si los días no son acortados, ninguno alcanzará la salvación, porque son días irresistibles. Usted piensa: ¿qué será el día de mañana? Es una incertidumbre total la que vivimos hoy. La iglesia del Señor, el remanente de Dios, tiene que tener un comportamiento demostrado con sus obras. Que nuestras obras demuestren en quién hemos creído. Nosotros no vamos a pelear con espada, sino con el Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra en Sofonías 3:13 que el remanente de Dios, remanente del pueblo de Dios, no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hará lengua engañosa, lengua fraudulenta, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Confía en el Señor, no importa lo que tenga que pasar. Su temor debe estar en hacer lo malo ante los ojos de Dios, no en lo que les pueda acontecer en este mundo. Temer no solo al que puede matar el cuerpo, sino llevar tu alma al infierno. Así es. Que Dios nos ayude a estar firmes y a entender que hoy acontece lo mismo que acontecía en los días de Noé. Si usted escudriña cuando el Señor en Mateo 24, sus discípulos, estando él en el monte de los olivos, se acercan a él con preocupación y le dicen: Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas de las que tú nos hablas. Él les dice: el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles que están en el cielo saben en qué momento acontecerán estas cosas concretamente. Pero le da una pista en Mateo 24:37 y les dice: pero como en los días de Noé, que se estaban casando, bebiendo, comiendo y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuando vemos que el Señor dice en los tiempos de Noé, en Génesis 6:13, dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, llena de madre matando a sus hijos, llena de esposos matando a sus esposas. Y Dios está harto de eso, porque el hombre y la mujer no han sido creados para eso. Dios dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Usted cree que esas son actitudes para vivir en paz? Porque esos son daños colaterales. Porque a usted lo exalta y lo altera escuchar algo así. Imagínense las familias que están cerca, los que están viviendo en carne propia esos temas. ¿Cómo soportarán eso? Y sin Cristo les será imposible soportar cosas semejantes a esas. Porque si usted y yo lo sufrimos a tal extremo que nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Dios está en su trono
y somos libres de hacer lo que queramos hacer y pagar por las consecuencias. Bendito el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros a estar firmes. En los tiempos de los jueces de Israel, el pueblo estaba sufriendo grandemente. ¿Y por qué? Porque se habían apartado de Dios. Hoy sufrimos todos porque andamos de espalda a Dios. Y cuando vamos a enterrar a un abuelo, le pedimos al abuelo, pero ahí mismo negamos la existencia de Dios. Muchos hacen eso aquí. Le piden a su abuelo que está ahí en un cadáver, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y esas son las consecuencias. En el libro de Jueces vemos que el pueblo se había apartado de Dios. Y Dios llama a Gedeón, que está secando un poco de trigo rápido para esconderlo, porque el ganado de los madianitas y ellos venían y azotaban todo lo que había sembrado. Los que no podían comer, ellos se lo comía el ganado. Y así estaba el pueblo por causa del pecado. Y Dios escoge a Gedeón y a 300 hombres, con o sin experiencia, y se enfrentan a un ejército de 135,000 personas aproximadamente. 450 por cada uno. ¿Y qué forma más extraña y más que da ganas de reír que estos siervos de Dios encienden antorchas y rompen sus cántaros y llegan en medio de la noche y en la confusión el ejército se enfrentan uno contra otro y se matan entre ellos mismos? Eso está en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Amén. No es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios que podremos vencer, así como venció Gedeón. Al igual que el profeta Elías, cuando se enfrentó a aquellos 450 profetas de Baal, era uno contra 450. Y después de Elías haber hecho el fuego del cielo, por el poder de Dios manifestado a través de él, que consumió el holocausto aún lleno de agua, luego Elías pierde la fe momentáneamente, se atemoriza y sale huyendo de una mujer que quiere y ha jurado matarlo, la esposa del rey Jezabel. Amén. El nombre casi ninguna mujer lo lleva hoy, pero es un nombre un poco... Por eso no lo pronuncié. Elías sale huyendo y el Señor le dice a Elías: Elías, tú no eres el único. Elías dice: soy el único que queda. Ha matado a todo el que han podido. No, tú no eres el único. Yo me he reservado un remanente de 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Tú eres este remanente que no puede doblar su rodilla ante el pecado que están proclamando la ley. Tú eres ese remanente de Dios. Y aunque sea perseguido, si puede huir, huye. Y si no, nunca niegues tu fe. Amén. Porque es mejor morir por causa de Cristo que ser salvo por negarlo a Él. Eso es negar la verdad que hemos aprendido durante nuestra vida y la verdad bíblica. Eso lo único que hace es que corrompen la nación. Ellos no encuentran solución al problema y lo resuelven de esa forma. Pero ¿cómo están ellos mentalmente los que hacen eso? Así. La imagen lo demuestra, no soy yo que lo he hecho. Está en los principales periódicos de España eso. Imágenes públicas. Absorbiendo cocaína en una mesa, ¿verdad? Y con botellas de alcohol. Y usted es el diputado que mañana va a sentarse en el Parlamento a proclamar la ley. ¿Cómo irá el cerebro de ese hombre?
¿Usted tendrá cerebro? Tendrá perversidad en su mente. Y así en la mayoría de los países están. Así es. ¿Qué conflicto hubo cuando estaban haciendo los juegos? Que demostraron que estaban cogiendo dinero, recibiendo sobornos. La palabra nos dice que nosotros no debemos recibir sobornos. La iglesia del Señor no puede recibir sobornos. Amén. La iglesia del Señor, Jesucristo, nuestro Señor, forma un remanente de 12 apóstoles. Él cumple su ministerio, es crucificado, resucita y se va al cielo. Y en el libro de los Hechos vemos que se multiplica por miles el número de seguidores que tienen la fe en Cristo Jesús. El emperador Nerón, ese emperador fue tan cruel que fue considerado un tipo de anticristo, porque ellos provocaron un incendio allí bastante grande y acusaron a los cristianos de este incendio. Así como el Adolf Hitler también quemó unos lugares importantes y acusó a los judíos del incendio y los mató. Más de 6,5 millones solo de judíos allí. Este hombre quemaba los siervos de Dios y los consumía. El remanente estuvo a punto de desaparecer. De ahí viene la imagen del pececito, ¿verdad? Que lo ponían, dice, en la puerta de las cuevas para que sepan que ellos están por ahí. El remanente de Dios. Cuando Nerón, el emperador Nerón, fue un emperador atroz. Hoy muchos nos hemos apartado de la fe verdadera porque queremos cosas materiales. No dedicamos tiempo a consagrarnos espiritualmente. En Romanos 9:27 la palabra dice: también Isaías clama tocante a Israel, diciendo: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Por qué? Por lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras, no, arreglémoslo ahí, son malas. Eran malas, son malas y siguen siendo malas. Siguen siendo malas nuestras obras. Así es que somos llamados a ser el remanente de Dios para poder alcanzar la salvación y poder decir en paz me acostaré, oh Señor, esta noche. No importa lo que pase el día de mañana. Yo dormiré en paz porque confío en ti. Y todo lo que venga a mi vida será bajo tu voluntad. Y tú tienes el control. Tú estás en la barca. Y no importa la tempestad que venga, tú estás en la barca. Y yo sé que llegaré a la otra orilla. Gloria al Señor. Es penoso eso. La procreación es un milagro de Dios. Nosotros tenemos que protestar contra eso. Mire, en esto hay mucho en las letras pequeñas. Porque esa ley le permite a los perversos y corrompidos convivir con niños menores de edad. Y como ya el niño fue con 14 años y se cambió el nombre ante el juez, ya puede hacer lo que quiera. Eso es lo que buscan: pervertir a nuestros hijos, destruir el hogar, destruir la familia. Pero usted y yo somos llamados a estar firmes, protestando contra eso. Amén. En la actualidad, la iglesia, como remanente del Señor, está llamada a estar firme, a hacer la voluntad de Dios, a vivir conforme a la palabra de Dios. No es que nosotros debamos de apartarnos de las gentes, sino apartarnos de costumbres, de ideas que nos apartan de Dios,
apartarnos de las cosas que nos corrompen, apartarnos del pecado. A eso es que la palabra te llama a ti como remanente de Dios. Entonces, apartarte ni aislarte de la persona, vivir entre ellos y mostrarle que tú has nacido de nuevo en Cristo Jesús. Esa es la función del remanente de Dios en este tiempo de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad, de tanta impaciencia, de tanta desesperación, que tú muestres la paz que Dios ha puesto en tu corazón y en tu alma. El remanente de Dios está llamado a ser firme sin desmayar. En Romanos 11, del 1 al 5, el versículo 5 nos dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Somos nosotros el remanente de este tiempo y somos llamados a hacer la voluntad de Dios, porque la hora remanente ha llegado y es tiempo de actuar. Dios te bendiga, iglesia del Señor.